Estamos en Hebreos 2, vamos a leer versículo 5 hasta versículo 9. Versículo 6 y 7 creo que los va a reconocer, aún parte de versículo 8, porque lo leímos esta mañana. Pues miremos ahí versículo 5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahora, el escritor nos dijo que alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién escribió eso y dónde lo escribió? Acabamos de leerlo para empezar el servicio. Salmo 8, David lo escribió. ¿Okay? Entonces aquí está refiriéndose a ese salmo de lo que David mismo escribió. Porque, siguiendo versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta mañana por el privilegio de estar aquí. Gracias por el privilegio de poder predicar. Señor, de cada uno de los que tenemos estar aquí y escuchar tu palabra, pido que nos ayude a recibirlo, ayúdeme a mí a poder comunicarlo de una manera entendible, de una manera que es justo y correcto con el texto, pero también a un nivel que todos podemos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Pido que hables a nuestras vidas, Señor, que el Espíritu Santo me ayude a mí a comunicarlo, nos ayude a todos a recibirlo y que al final del servicio usted haya sido glorificado por medio de este mensaje y de nuestra respuesta a este mensaje. Gracias por su amor y sus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias por estar de pie. El libro de Hebreos está escrito para magnificar la excelencia del Señor Jesucristo. Hemos llamado nuestra serie La superioridad de Cristo. Y todo el propósito del libro de Hebreos es escrito por un autor desconocido que no sabemos quién fue, pero es de tratar de convencer a los hebreos o a los judíos de que Cristo es superior a todo lo que era parte del viejo pacto. Ahora, cuando referimos al viejo pacto es el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento ellos tenían la ley, tenían los sacrificios, tenían todo el orden levítico en el templo, y ellos habían llegado a un punto que ellos estaban adorando la ley de Dios y adorando el orden que Dios había dado, y muchos de los símbolos y de los tipos del templo, los sacrificios que hacían, todo estaba apuntando hacia Cristo para prepararlos para que cuando Cristo viniera, ellos pudieran aceptar a Cristo como el Cordero de Dios. Pero lo que estaba sucediendo es que ellos habían puesto tanta atención en los símbolos y en los tipos y en el Antiguo Testamento que cuando vino Cristo, ponle que delante de ellos pasó de largo y perdieron la vista de Cristo por ser tan fieles a estas cosas que estaban apuntando a Cristo. Entonces estaban perdiendo todo el punto de la ley. Todo el punto de todo el Antiguo Testamento, de todos los sacrificios, de todo el orden que había en el tabernáculo, todo era el punto de apuntar hacia Cristo, pero los judíos en vez de aceptarlo, gritaron, sea crucificado. Y hasta la fecha que el escritor nos escribe, ellos no han aceptado muchos a Cristo reconociéndolo como Mesías. Entonces el propósito es de enseñar que Cristo es el centro de todos, que un día vendrá a reinar como supremo, porque Cristo verdaderamente es el que es supremo. Algunos judíos ya lo habían aceptado, otros no lo habían aceptado,
pero el punto era demostrar que solamente aceptar o practicar a los ritos que apuntaban hacia Cristo, pero rechazar a Cristo no era útil. Entonces, va a tratar de convencer a los judíos que Cristo es superior. Para usar eso, nuestro autor usa seguido el Antiguo Testamento. A través de todo el libro de Hebreos, el escritor usa pasaje tras pasaje del Antiguo Testamento para comprobar que todo ya estaba escrito hablando acerca de Cristo, que la ley, que sus ritos, sus sacrificios, nada tiene sentido si ellos no van a aceptar al Señor Jesucristo. Entonces comenzó en capítulo 1 mostrando que Cristo es superior a los ángeles. Los judíos creían, y en parte era cierto, que los ángeles tuvieron una parte en traer la ley de Dios. No sabemos exactamente cómo, pero los ángeles participaron en traer la ley de Dios a Moisés y a los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces, como ellos eran los mensajeros de esa ley, los judíos tenían a los ángeles muy arriba. Los veneraban bastante. Y lo que nuestro escritor empieza mostrando es de que si los ángeles tienen una posición de alto de alta importancia, cuanto más Cristo, porque Cristo es el que vino dando el mensaje de Dios para nosotros. Entonces, Él está mostrando que Cristo es superior a los ángeles. Después, en los primeros versículos de capítulo 2, Él está mostrando y hace una invitación de que cada hombre debe de aceptar la salvación de Cristo. Y ahí hablamos, y no vamos a volver a repasar todo eso, pero hizo una pequeña pausa para decir, si Cristo es superior, ¿cómo podemos rechazar la salvación que Cristo vino a traernos? Ahora en versículo 5, vuelve otra vez al tema de los ángeles. Entonces tenemos que mirar el versículo 1 al 4 como una pausa, como un paréntesis entre capítulo 1 y también entre versículo 5 aquí, donde él ahora va a volver otra vez al tema de los ángeles. Pero va a tratar el tema de los ángeles para hablarnos a nosotros y algo nuestro. Así que miremos primero ahí lo que dice en versículo 5. La primera frase nos va a ayudar. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Paramos ahí ya nos deja saber que entra en otro tema. Empieza a hablar de que Cristo es superior a los ángeles porque los ángeles no van a reinar sobre el mundo venidero. Entonces, entendemos aquí que el autor está hablando de un futuro mundo que va a venir, donde va a haber una oportunidad de que alguien reine, pero los que van a reinar no serán los ángeles. Ahora, ¿quién va a reinar en el mundo venidero? Bueno, el que va a reinar va a ser Jesucristo, pero Jesucristo va a dar la autoridad para reinar a los creyentes, a los santos, a los que hemos sido salvos, a los que hemos sido redimidos. Somos los que vamos a reinar con Cristo. Ahora, el mundo venidero, ¿a qué se refiere? Creo que necesito ayudarle quizás a entender eso. El mundo venidero se está refiriendo al reino milenial. Es decir esto, que tengo que tener cuidado porque podría pasar 15 minutos aquí. Pero le voy a explicar esto breve porque siento que lo necesitan agarrar para entender el mensaje. En cualquier día estamos esperando el rapto. Cristo va a sonar la trompeta y Él va a venir y todos los que hemos sido salvos, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, vamos a ser arrebatados de este mundo. Así, en un segundo, menos de un segundo. Todos los demás que no han sido salvos, que no han creído su fe, puesto su fe en Cristo, se van a quedar aquí. El mundo va a estar en caos, va a estar sin saber qué hacer. Se va a levantar un hombre que va a ofrecer paz, va a ofrecer unión, y la Biblia le llama el anticristo. Él va a empezar a reinar y el mundo va a pensar que es el héroe, que en este momento de caos, que en este momento de dilema y de gran tragedia, Él es la salvación del mundo. Los judíos lo van a tomar como el Mesías. Van a creer que ese anticristo es el verdadero Cristo. El judío todavía está esperando la venida del Mesías. Tú vas a Israel hoy,
vas a ver un montón de judíos orando y orando y orando, esperando que Dios mande su Salvador. Cuando el anticristo venga, los judíos van a estar convencidos que el anticristo es el verdadero Cristo. Y Él va a reinar sobre el mundo por 7 años. Dios va a mandar plagas, Dios va a mandar pestilencia, va a haber mucha muerte, va a haber mucha dificultad sobre este mundo por esos 7 años que la Biblia llama la gran tribulación. Los creyentes no vamos a estar aquí. Vamos a estar en el cielo con Cristo. ¿Quién dice amén por eso? Vamos a estar en el cielo con Cristo. Después de esos 7 años, Cristo vuelve, Él conquista al anticristo y su ejército, y Él va a establecer aquí su reino. Por 1000 años sobre la tierra, Él va a reinar. No va a haber enfermedad. Dice que el león se va a acostar con la oveja. Va a haber paz. Va a volver el mundo a ser como estaba en el huerto de Edén durante el tiempo de Adán y Eva. Lo llamamos esto. El mundo va a estar en sus condiciones pre-maldición. Pre-maldición. ¿Qué fue la maldición? La maldición fue esa que vino sobre la tierra, sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente el día que Adán y Eva pecaron. ¿Se acuerdan? Ese día pecaron y Dios maldijo la tierra, Dios maldijo la serpiente que se iba a arrastrar sobre la tierra. Por eso la serpiente se arrastra. Antes de eso tenía pies. ¿Cómo se miraba? No sé. Cuando llegamos al cielo, ojalá Dios nos muestre. Pero era la maldición. Para el hombre iba a tener que trabajar con una tierra que ahora iba a ser maldecida. La mujer iba a tener dolor en parto. Y esa era la maldición por causa del pecado. Pero cuando Cristo venga a reinar, Él va a reinar por 1000 años y no va a permitir pecado en el mundo. Ese es el reino. Ahora, es necesario entender que cuando se refiere a el mundo venidero, se está refiriendo a ese mundo. ¿Me están siguiendo? La palabra mundo, muchas veces en la Biblia viene de la palabra griega cosmos. Esta es otra palabra. Cosmos se refiere al sistema de este mundo. Primera de Juan 5, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Eso está hablando de no amar al mundo. No dice que no ames este planeta, está hablando de que no ames este sistema. ¿Sí? Esta palabra mundo no tiene nada que ver con un sistema, tiene que ver con una tierra habitada. Entonces, el mundo venidero se refiere a un tiempo futuro donde esta tierra va a ser habitada. Y está refiriéndose específicamente al tiempo del milenio, cuando Cristo va a venir a reinar, pero los cristianos van a reinar con Él bajo su autoridad. ¿Sí? Entonces, dice, Cristo es superior a los ángeles, porque los ángeles no son los que van a reinar en el mundo venidero. Los ángeles ahora, hoy en día, reinan sobre los hombres en muchas maneras. Ahora, el reinado de los ángeles reinando sobre nosotros es temporal. Ahora reinan, por ejemplo, nos dice la Biblia que hay un ángel caído que es el príncipe de la potestad del aire, que se llama Satanás, y él es el que reina hoy en día sobre este mundo. Ahora, sígame. O sea, ¿Dios no reina, pastor? ¿El diablo reina? No. Dios está en control, pero Dios le ha cedido al diablo la oportunidad de en gran manera reinar. Todo lo que vemos en este tiempo con la maldad y la pobreza y la enfermedad y todo el liberalismo y el pecado y la manera que el mundo está yendo es porque el diablo está controlando el sistema de este mundo, el ambiente, el pensamiento, la filosofía. El diablo tiene cierta autoridad. Nos dice en Efesios también, no vamos a ir ahí, pero en Efesios 6 dice que nuestra batalla no es contra carne, sino que es contra potestades y contra principales. Y sabemos que el diablo tiene ciertos ángeles caídos que son demonios que le ayudan ahora mismo a reinar en este mundo y hacen maldad y hacen cosas que no deben. Sabemos que no solamente hay ángeles malos que reinan y tienen poder, pero Dios también usa a sus ángeles para hacer su obra. Entonces nosotros como hombres, escúchame, hoy en día estamos sujetos primero a Dios y después a los ángeles y después nosotros. Así es. Entonces los ángeles hoy están reinando, pero no va a ser así en el mundo venidero. Ellos no van a reinar. Dios hizo al hombre
para reinar sobre su creación. Escúchame. El plan de Dios desde el huerto era que usted y yo reináramos sobre esta tierra. Miren versículo 6, vamos a verlo ahí un poquito juntos para seguir avanzando. Miren, pero alguien testificó en cierto lugar. Ahora, les he dicho esto antes, pero es algo clave. A través de todo el libro de Hebreos, aunque el escritor va a estar refiriéndose constantemente al Antiguo Testamento, no menciona autores. ¿Okay? Él no menciona quién dijo este pasaje. Nosotros sabemos, porque lo leímos a la entrada y fue a propósito, que fue David que lo escribió en Salmo 8. Pero el escritor, curiosamente, dice, alguien testificó en cierto lugar. Ahora, el judío, muy probable, especialmente comprometido, sabría que fue David en Salmo 8. Pero el propósito es que el escritor quiere tratar de mostrar que el autor verdadero del Antiguo Testamento es Dios. Por eso él a propósito no menciona los nombres de los autores. Quizás por eso mismo no tenemos el autor de Hebreos, porque el enfoque es pensar, Dios es el que ha escrito todo esto. Quiere que los judíos lo registren no como palabras de David, pero palabras de Dios. No como palabras de Moisés, pero palabras de Dios. Es el enfoque. Por eso lo menciona. Entonces, miren qué es lo que dice. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. David está reconociendo aquí la indignidad del hombre. El hombre no merece de que Dios sea bueno con él. ¿Quiénes somos nosotros para que te acuerdes de nosotros? Y miren versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Ahora, esa palabra coronaste ahí, hay muchas palabras para corona en el Nuevo Testamento, es la palabra estéfanos. Es la palabra de una corona de lealtad o una corona merecida para reinar. Entonces, cuando dice que lo coronaste al hombre de gloria y de honra, es decir esto, al hombre le diste la corona como de un rey. Al hombre lo coronaste, lo hiciste un poquito menor que los ángeles. Ahora, somos menor que los ángeles en muchos sentidos. Somos menor que ellos porque ellos son espirituales, nosotros tenemos un cuerpo físico. Este cuerpo físico nos limita, ¿verdad que sí? Si queremos ir de aquí a Texas, tenemos que manejar, no podemos volar. Ahora, no sabemos si los ángeles tienen alas, pero sí sabemos que se pueden mover libremente, tienen poder sobrenatural. Y no están limitados por un cuerpo físico. Son un ser espiritual. También tuvieron la oportunidad, cuando el diablo se rebeló, el ángel lucero se rebeló contra Dios, ahí tuvieron la oportunidad de seguirlo y una tercera parte de los ángeles siguieron al diablo. Pero de ese día en adelante, los ángeles ahora no tienen oportunidad de pecar. Ellos ya no pueden morir. Ellos ya son seres que son santos. No son como nosotros. Entonces somos menor que ellos en que ellos tienen una autoridad, si podemos decirlo así, ahorita, un nivel más alto que nosotros no tenemos. Ellos no fueron hechos del polvo de la tierra como nosotros. Entonces, por eso dice que somos un poco menor. Siguen leyendo después, versículo 7 al final. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahora, agarren esto. El salmista dice, al hombre lo pusiste sobre las obras de tus manos. Dios, tú hiciste todo esto, todo lo que Dios hizo, y tú al hombre lo pusiste sobre esas obras. No pusiste a los ángeles sobre esas obras, pusiste a los hombres sobre esas obras. Por eso el salmista dice, ¿quién somos nosotros para que tú nos des ese tipo de bendición, ese tipo de privilegio? Miren la primera parte del versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, los hombres están sobre las obras de Dios, dice el salmista, y también pusiste todo bajo sus pies. Eso es interesante porque estaba leyendo uno de los comentarios que leo para el libro de Hebreos, hay como 3 o 4 que trato de leer para ayudarme a mí a entender lo que está significando y estar seguro que no me estoy yendo mal en algo que no es. Y deja claro que esta es una frase muy entendida en aquel tiempo, porque siempre un rey, un dignitario, alguien que tenía una posición alta, estaba puesto arriba del pueblo. Como hoy en día yo estoy parado más alto que ustedes, pero es para que me miren, ¿sí? Ya ve que cuando va al Vaticano, el Papa tiene como su ventana donde sale para dar una... Y quizás también es para la altura.
pero en aquellos tiempos era algo de dignidad, para que todo el pueblo estuviera bajo sus pies. Entonces literalmente estaban bajo sus pies. Cuando venías, te arrodillabas y te postrabas delante de alguien, a veces hasta le besabas los pies a esa persona, mostrando que estabas bajo su autoridad, bajo sus pies. Y aquí el salmista dice que es el hombre para que Dios ponga todas sus obras y todo lo que hizo lo sujetara bajo nuestros pies. El plan de Dios original en el huerto era esto, escúchame bien, el hombre va a reinar sobre todo. ¿Quién nombró los animales? Adán. Dios le dio al hombre la autoridad de reinar sobre la tierra. Y Dios descendía diariamente con él, y Adán reinaba sobre los animales, reinaba sobre el huerto, y Adán y Eva eran el rey y la reina de toda la tierra. Pero algo cambió. El diablo, escúchame bien, quería reinar. Quería reinar en el cielo, quería robarle la posición a Dios. Dios lo mandó al infierno. El diablo vino como en forma de serpiente, engañó a Adán y Eva, escúchame bien, causó que cayeran en pecado, y lo que el diablo hizo ahí fue robarle el trono al hombre y quitarle su derecho de reinar. Por su pecado, por lo que habían hecho, por haber caído en el pecado, el diablo nos quitó el reinado, introdujo el pecado en el hombre, y de ahí la tierra y el hombre fueron maldecidas por Dios. Ahora en nuestro día, la tierra es la que en cierta manera reina sobre nosotros. La tierra ahora tiene pestilencia, plaga, espinos, espinas. Nosotros no podemos determinar qué hacemos. La tierra determina. Le doy un ejemplo. Yo planté tomates como en abril. Planté buenos tomates, le puse todo lo que tenía, el abono, le puse su mulch, le puse su agua, le dejé todo. Por los primeros 2 meses estaban saliendo unos tomates grandotes y todo así. Me fui una semana, regresé y están todas con una plaga. Se pusieron todas como quemadas y los tomates ahora no salen. Y la mugre tierra me echó a perder mis tomates. La tierra reinó sobre mí. ¿Me está enseñando? Yo no tengo control sobre la tierra. La tierra tiene esa maldición y esa pestilencia sale por la maldición del pecado. Y nosotros hoy en día estamos sujetos a la tierra. Aún la tierra sabe eso. No tiene que ir ahí, pero le quiero leer de Romanos 8, porque ahí deja claro, aún la tierra gime y espera un día que esa maldición se le quite. Miren versículo 18. Dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de partos hasta ahora. La misma creación, escúchame bien, está esperando aquel día cuando el creyente va a poder reinar otra vez y que la tierra va a ser librada de la maldición y la misma tierra va a descansar de la maldición del pecado. Entonces, nosotros ahora, aunque Dios nos creó para reinar, no estamos reinando. Volvamos allá a Hebreos, o si está ahí todavía, quiero que miren lo que dice. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Estamos hablando del hombre. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Tiene que concentrarse aquí. Miren en el versículo. Todo Dios lo sujetó al hombre. Lo sujetó todas las cosas. Nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esa es la clave. Que síganme. Yo sé que para algunos esto es como muy en profundo y es batalla para agarrarlo. Pero dice esto. Dios hizo al hombre
para que reinara sobre todas las obras y que todo lo de la tierra estuviera sujeto al hombre. Pero todavía no está todo sujeto al hombre. No está, es lo que dice. Miren otra vez ahí en versículo 8. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, esto es lo que sucedió. Agárrenlo. Dios hizo al hombre en el huerto, van a reinar sobre todo lo que hice, van a reinar sobre la tierra, sobre los animales, todo lo que yo hice va a estar sujeto al hombre. El hombre pecó, vino la maldición al hombre, vino la maldición sobre la tierra. El hombre perdió su derecho a reinar sobre la tierra por la presencia del pecado. La maldición nos quitó nuestro privilegio de reinar. ¿Me están siguiendo? Y ahora, hoy en día, el diablo reina, los ángeles reinan, obviamente Dios en cierta manera reina, pero el hombre no tiene las cosas sujetas a él todavía. Pero cuando venga el reino, el mundo venidero, vendrá el día en que el hombre de nuevo recibirá su derecho de reinar. Quiero que me siga. Vendrá un día cuando el hombre sí reinará y todas las cosas estarán sujetas a él. Vendrá un día donde Salmos 8 y lo que leímos aquí, que todo esté abajo nuestros pies y las obras de sus manos estén bajo de nosotros. Vendrá un día cuando eso sucede. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Que teníamos que reinar sobre la tierra, el pecado entró en nosotros, ahora perdimos el derecho de reinar. ¿Cómo podemos un día volver a reinar? Bueno, lo que tiene que suceder es que Dios tiene que quitar esa maldición de pecado. Tenemos que pagar el precio del pecado para que esa maldición se quite y podamos reinar. Porque la maldición del pecado nos impide de que podamos reinar sobre la tierra porque desobedecimos a Dios y perdimos la posición de reinar. Entonces, necesitamos que esa oportunidad, escúchame, sea restaurada. Que podamos otra vez ser restaurados al punto de poder reinar. ¿Cómo podrá suceder eso? Bueno, miren versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ahora paren, pastor. Usted está diciendo que Cristo es superior a los ángeles. y supuestamente el propósito del autor de Hebreos es decir que Cristo es superior a los ángeles y aquí mismo dice que Él fue hecho menor que los ángeles. Sí, eso significa que se hizo hombre. En el momento de que Cristo se hizo hombre, el hecho de que se hizo menor que los ángeles simplemente significa que tomó forma de hombre. Porque ya vemos ahí en los previos versículos, se refiere al hombre que es un poco menor que los ángeles. Entonces Cristo Jesús se hizo hombre, se hizo un poco menor que los ángeles. No perdió su dignidad, no perdió su deidad, pero se hizo hombre. ¿Por qué? Porque el hombre perdió su derecho a reinar por la maldición del pecado. Entonces Cristo se hizo hombre para ayudar al hombre. Él se hizo hombre. El hombre fue hecho para reinar, pero por el pecado perdió el derecho de reinar. Y Dios dijo que el pecado, el castigo del pecado era la muerte. Dios le dijo a Adán y Eva en el huerto, si comen del fruto, van a morir. Esa muerte no era física, era espiritual. Entonces el hombre no puede reinar otra vez hasta que se pague el precio de su pecado. El precio del pecado era la muerte. Dios hizo al hombre para reinar, pero el hombre pecó, perdió el derecho de reinar. Pero Dios dice que un día vamos a reinar otra vez. Pero si vamos a reinar otra vez, tenemos que pagar el precio por el pecado para que se quite la maldición. Y si el precio del pecado es la muerte, tengo que morir. Tengo que morir para que Dios
me deje reinar, pero si me muero, pues ya me fui. Entonces, alguien tiene que morir en mi lugar que puede volver a reinar, a vivir para reinar. ¿Sí me están siguiendo? Yo no puedo morir. Cuando yo me muera, se acabó. Ahora, Romanos 5:12 deja claro, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, yo y usted merecemos muerte por nuestro pecado, ¿sí? Entonces, la maldición del pecado de Adán está sobre mí y está sobre usted. Solo se puede quitar cuando el precio es pagado. Y el precio por ese pecado es muerte. Entonces yo no puedo decir, pues déjame voy y me muero y así me salvo. Porque si me muero sin ser salvo, pues ya me morí, ya es tarde. Vayan a Romanos 6, quiero que miren ahí eso conmigo. ¿Okay? Guarden su lugar en Hebreos porque vamos a volver. Deme unos 6-7 minutos y terminamos. Romanos 6, quédese conmigo un poquito más enchufadito. Miren versículo 10 en Romanos 6. Está hablando de Cristo aquí, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ok, sígame. La maldición del pecado es la muerte. Tenemos que pagar muerte para ser librados de la maldición. Entonces Cristo vino como un hombre y murió una vez por todos. Entonces cuando Cristo murió, sígame, yo morí. Cuando Cristo murió y ahora el momento que yo acepto a Cristo, la muerte de Cristo cuenta como mi muerte. Él murió por mí. Entonces, yo ya me morí. Pastor, si estás ahí, ¿cómo te moriste? Pues no literalmente, pero miren el versículo 3. ¿O no sabéis, ahí en Romanos 6:3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En el momento que yo acepté a Jesucristo, yo también tomé su muerte. La muerte de Cristo contó como mi muerte. Entonces, en cierta manera, cuando Cristo murió, Él pagó la muerte para librarme a mí de la muerte que yo merezco. Entonces, ahora yo puedo ser librado de la maldición de mi pecado porque Cristo murió por mí. Volvamos a Hebreos, porque ahí lo dice otra vez claramente. Versículo 9 de capítulo 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? Por todos. Entonces Cristo murió. Cuando yo acepté a Cristo, la muerte de Cristo cuenta como mi muerte. Y ahora yo no tengo que morir espiritualmente, porque Cristo me cubre. Cristo murió por mí. En Gálatas 2, Pablo también dice lo mismo, somos crucificados juntamente con Él. Entonces, cuando quiero que lo agarre, yo sé que esto es un poco profundo y algunos ya están bien distraídos y yo estoy seguro que podía haber hecho mejor trabajo en comunicarlo, pero quiero que me trate de seguir. Cuando Cristo fue colgado en esa cruz y yo pongo mi fe en Cristo, es como si yo fui crucificado ahí. Entonces yo ahora puedo ser librado de la maldición de mi pecado porque Él murió en mi lugar. Y es lo que dice el versículo 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, si yo he aceptado a Cristo, yo ahora he sido redimido o librado de la muerte y yo ahora puedo reinar como rey
porque ya pagué el precio de mi maldición. Ya pagué el precio de mi pecado, porque Cristo lo pagó por mí. Por eso un día en el cielo podemos unirnos, como dice Apocalipsis 5, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Escuchen, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién canta eso? Los que van a reinar sobre la tierra. Pues no podemos reinar porque perdimos el derecho de reinar por el pecado de Adán que entró en todos nosotros. Pero cuando fuimos salvos, nos quitó la maldición. Pagamos el precio de la muerte por la muerte de Jesucristo. Y ahora un día seremos reyes y sacerdotes sobre la tierra. Y reinaremos con Cristo. Porque fuimos salvos por la muerte de Él. Y todo eso, como dice el versículo 9, es debido a la gracia de Dios. Debido a la gracia de Dios. Entonces, por eso dice que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en el milenio, en el mundo venidero, van a haber muchos reyes, nosotros. Un día usted va a ser el Rey Juan, o el Rey Gabriel, o el Rey Ambrosio. Ay, pastor, nos está queriendo animar. No, Dios nos creó para reinar. Pero perdimos el derecho por el pecado. Y cuando Cristo nos restaura por medio de la salvación, ahora vamos a poder reinar un día sobre la tierra con el Señor Jesucristo, debajo de su liderazgo, porque Él nos libró de esa maldición. Pero no todos van a reinar. Los que reinaremos seremos los santos redimidos. Dios nos hizo para reinar. El diablo nos quitó eso porque nos esclavizó al pecado. Pero si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, podamos un día otra vez reinar en el reino venidero. Te pregunto, ¿tú vas a estar en el mundo venidero? ¿Tú vas a reinar ahí? Ay, pues no sé, yo nunca he reinado. No, eso importa. Lo que importa es que si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, porque Él ya gustó, ya probó la muerte por todos. Yo merezco morir por mi pecado. Usted merece morir espiritualmente por su pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él tomó mi lugar y Él tomó tu lugar. Y el momento que yo pongo mi fe en el Señor Jesucristo, la muerte de Cristo cuenta como mi muerte. Y yo ahora vivo y ando en vida nueva. Significa que ahora yo ando en una vida renovada, librada de la maldición, porque Cristo ya tomó mi lugar. ¿Has puesto tu fe en Él? Y si lo has hecho, estás viviendo una vida en obediencia al que te salvó y te dio una oportunidad de reinar solo por su gracia. Y un día reinaremos juntos con Él en el milenio como hijos de Él redimidos por la gracia de Dios. Vamos a poner